tal amigos? Bienvenidos a Emanda. Hoy el profesor Hernández va a acompañarnos, pero como todos los miércoles, quien les habla, el profesor Gabriel Andrade, trae a la palestra y también invitado para conversar temas afines a las ciencias humanas, a la filosofía, etcétera. Hoy nos estará acompañando en el control técnico el Antonio Palmar. Acompaña la profesora Romina de Riveris, de la Facultad Experimental de Arte. Bienvenida, Romina. Así es, buenas tardes a todos. Así es. Estamos aquí, Romina, para conversar sobre un tema de mucho interés entre no solamente la gente académica, sino la cultura popular, y es que si hay o no vida extraterrestre. Tú sabes que yo vengo de estudiar filosofía, y en la filosofía de la Edad Media la gran pregunta era, ¿existe Dios? Y entonces los filósofos pasaban horas debatiendo sobre si Dios existe o no, las pruebas que hay, que no hay. Ese tema, pues, la verdad es que se ha dejado de lado, ya a la gente pues le interesa poco, si existe, existe, y si no, no. Pero ahora pareciera que la preocupación ha sido desplazada ahora ya no tanto si existe Dios, sino si hay vida fuera de la Tierra. ¿Y tú qué crees? ¿Hay o no hay vida fuera de la Tierra? Bueno, esa es una pregunta excelente y yo creo que todavía nos seguirá, entre comillas, molestando en la mente por los siguientes años a venir. Seguramente no habrá una sola respuesta buena, ni perfecta, sino perfectible. Yo creo, como dice Robert Zemeckis en una de sus películas, que se llama Contact, que define... Maravillosa esa película. Bellísima esa película, con Jodie Foster, en una además. novela de Carl Sagan, que era un gran astrónomo y un físico. Bueno, precisamente, él decía en su película que imagínate, millones y millones de estrellas y de planetas lejanos en un universo tan amplio y tan expanso, y cómo es posible entonces que todo ese espacio se quede vacío prácticamente sin vida. Es una pregunta interesante que se hace él, ¿no? Sí, sin duda, porque realmente es difícil adquirir la conciencia de la dimensión del universo. Es decir, una cosa realmente vasta. Exacto. La Tierra ocupa un minúsculo espacio, entonces, ¿por qué pensar que somos los únicos? Exacto, y todo este espacio es precisamente inútil y vacío. Pareciera que Dios no tuviera nada que hacer entonces, nada más que tiene que hacer con la Tierra. Bueno, sí, no sé si qué pensará Dios. Sin embargo, debo decir que el universo hasta ahora no ha sido medido totalmente. Y eso es debido a que carecemos de la tecnología necesaria. Bueno, no, y además algunos físicos dirán quizás ni siquiera sea finito, sino infinito, es decir, que no tenga pared, que no tenga comienzo y no tenga fin, además. Es una posibilidad. Es una posibilidad, claro, pero evidentemente si no nos respaldamos esa información, digamos, con información veraz, dada por instrumentos que puedan medir, pues no podemos saber. Y si seguimos con ese interrogante, pues... evidentemente la tecnología no nos ayuda pues a responder estas preguntas. Por lo menos los científicos están casi todos de acuerdo en que, bueno, sí, hay muchas probabilidades de que haya vida extraterrestre, pero hasta ahora no ha habido la primera prueba de que hay vida extraterrestre. La primera prueba de que vida no la ha habido. Y tú sabes, Romina, había un físico, hay un físico porque todavía está vivo, que se llamaba Frank Drake, y Drake, un norteamericano, escribió una famosa ecuación para decir, bueno, ¿puede o no puede haber vida extraterrestre? Él dice, bueno, vamos a calcular las probabilidades. Y él la calculó de la siguiente manera. Piensa en primer lugar en el número de estrellas que hay en esta galaxia. Más o menos los cálculos, y eso es un número que se conoce más o menos con bastante precisión, oscilan entre los 14 billones, es decir, 14.000 millones. Ya me perdí en los ceros, ya no supe contar. Eso es un número demasiado alto. Por supuesto, 14.000 millones de estrellas. Ahora, eso no implica que en las estrellas haya seres extraterrestres. De hecho, en las estrellas probablemente las condiciones atmosféricas que hay ahí no albergan la vida. Pero podemos pensar que de esas estrellas podemos calcular una fracción que tengan planetas alrededor. Hasta ahora, hasta hace algunos años, se había tenido la idea de que solo el sistema solar tenía planetas. Pero recientemente, a cuestión de años, los astrónomos han descubierto que existen planetas extrasolares. Entonces, en primer lugar, calculemos, nos dice Drake, el número de estrellas que hay en el universo. Exacto. Ahora, de ese número de estrellas, pensemos la fracción que tiene planetas, porque presumiblemente si hay vida extraterrestre, vivirían en planetas y no en estrellas. Desde nuestro punto de vista terrestre. De esos planetas hay que considerar aún otra fracción, que es los planetas con condiciones para la vida. Y claro, esto nos lleva a una pregunta muy esquiva. Sí, claro, cada vez, ¿no? Exactamente, es decir, no es solamente el número de estrellas, sino una fracción de eso, es decir, las estrellas que tienen planetas, y de eso también baja la probabilidad, es decir, de los planetas, aquellos que tengan condiciones para la vida. Pero además de eso, aún baja más la probabilidad, porque hay que considerar, bueno, de esos que tienen condiciones para la vida, hay que considerar aquella fracción que realmente tiene vida.
No basta con que haya condiciones para la vida, sino Exacto. que también hayan desarrollado vida. Bien. Y no solamente, dice Drake, porque claro, ¿cómo hacemos para saber si están ahí? Habría que comunicarse con ellos. Entonces, esa vida que potencialmente existe en alguno de esos planetas tiene que ser inteligente también. Es decir, tiene que pensar, tiene que razonar para poder comunicarse con nosotros también. Pero no es solamente suficiente con que la vida sea inteligente, también tiene que desarrollar alguna tecnología de telecomunicación, porque de nada sirve que en un lugar muy remoto de la galaxia haya una civilización inteligente que no logre comunicarse con nosotros. Y un punto muy importante, decía Drake, bueno, y además de todo eso, aún más se reducen las probabilidades al tener en cuenta cuánto dura una civilización. Porque ciertamente de nada sirve que haya civilizaciones con todas estas condiciones, pero que no dure mucho, que se exterminen entre sí, etcétera. Pues claro, si hay una civilización que dura muy poco, pues las probabilidades de que hagamos contacto con ellos bajan. Ahora, teniendo en cuenta esos factores, ¿tú cómo ves el asunto? O sea, ¿tú crees que sí hay vida? Bueno, ¿Qué te hace pensar que sí hay vida extraterrestre? Bueno, yo de niña yo me hacía esta pregunta, ¿no? A veces, ¿cómo se llama esa, la mariquita, ¿no? Ese insecto rojito que tiene esos puntitos negros, ¿no? Sí. Imagínate tú, ¿cómo lo haces tú para explicarle a la mariquita que existe un elefante grande, inmenso, que además se pasea cerca de ella? ¿Lo podrá percibir la mariquita? Es decir, dentro de su minúscula, infinita dimensión, ¿podrá captar las otras dimensiones que le pasan alrededor? Esa es mi pregunta, ¿no? Entonces, pienso que le pasa también a los humanos, que estamos profundamente limitados, ¿ok? Y por lo tanto, nuestra limitación humana nos impide de repente captar completamente otras dimensiones que se dan en el universo. No, y una cosa muy importante, que es que el hecho de que no haya aparecido hasta ahora el primer extraterrestre no implica que no existen. Claro que A lo mejor sencillamente están muy lejos. Yo también tengo otra hipótesis muy chistosa, y es que son tan inteligentes, pero tan descaradamente inteligentes, que definitivamente no quieren comunicarse con nosotros Bueno, y dicen, tú lo "No, dices a son de esto". broma, pero eso es una cuestión que se ha manejado Claro, muy claro. seriamente. Por ejemplo, había un físico que se llamaba Enrico Fermi que planteó Ajá. una paradoja muy interesante, que dice, bueno, si estos términos que acabamos de plantear son verdaderos y hay muchas probabilidades para una vida extraterrestre, tomando en cuenta esos 14.000 millones de estrellas, pero claro, fragmentadas por estrellas con planetas con condiciones para la vida y así sucesivamente. Si aún así hay muchas probabilidades para la vida y los extraterrestres abundan supuestamente en el universo, ¿por qué no aparecen? ¿Dónde están? Y Fermi más bien planteaba eso como una idea para decir, bueno, quizás los extraterrestres no existen, porque si ya existieran ya hubiésemos hecho contacto con ellos. Y no solamente hubieran quedado de verdad rastros de esa comunicación, o sea, profactibles, es decir, tocables, que tú lo puedes tocar y medir. Exactamente. Y eso es exactamente lo que no ha lo que pasado. no ha pasado, para frustración de muchas personas que sí son entusiastas de encontrarse con extraterrestres. Entonces, ¿será que la propuesta es, nos gusta creer que existen los extraterrestres? Sí, pues bueno, hace sentir bien. ciertamente, así como hay mucha expectativa entre muchas personas por saber si hay ángeles, si hay hadas madrinas, si hay un dios, si hay demonios, pues yo creo que el mito moderno, o por lo menos ese mito religioso, se ha modernizado un poco y se ha desplazado la atención hacia los extraterrestres. Hacia los extraterrestres. Exactamente. Ahora, con esto para volver un momentico con la paradoja que planteaba Fermi, hay algunas maneras de resolverlo. Tú ahorita mencionaste una, por ejemplo, bueno, aquí y nosotros están aquí, digamos, de incógnito y nosotros no sabemos que están aquí. Podemos percibirlos, exactamente. Sí, por ejemplo, a lo mejor Antonio José Palmar es un extraterrestre que nos está observando y resulta ya ser vi que es diestro con la tecnología, tiene altas probabilidades de ser. Y a lo mejor resulta ser que él es un espía extraterrestre. Eso podría ser una manera de resolver el asunto de por qué no aparecen los extraterrestres. Bueno, me parece una manera muy barata de resolver el problema, porque a la final... Es una respuesta que se ha intentado dar a la paradoja de Fermi. Tú tenías, sí, que ya están entre nosotros. Que están entre nosotros de alguna manera. Bueno, también una de las cosas que de repente ha confundido en la historia es precisamente que en algunas civilizaciones se ven rastros, vestigios, pues, de algún tipo de imagen que refleja un tipo de ser humano diferente, digamos, a las proporciones físicas de los seres humanos normales. Entre ellos, por supuesto, está la civilización egipcia, en las que podemos apreciar un tipo de cráneo particular que se ve directamente... Que parece como un óvulo. Parece como un óvulo, exacto, demasiado alargado para ser... digamos, considerado un cerebro normal, ¿no? Se ve bastante abultado. Y de eso hay esfinges. Exacto, hay sobre todo a nivel de murales y sobre relieves, ese tipo de manifestaciones. Y alguna gente artísticas. interpreta eso como un contacto extraterrestre.
Exacto, que hace 5.000 años ya éramos visitados directamente por este tipo de seres, digamos así, y bueno. Bueno, vamos a evaluar más adelante si eso es aceptable o no como un alegato de que efectivamente ha habido contacto con los seres extraterrestres. Estamos conversando con la profesora Romina de Rugeris, ella es profesora de la Facultad Experimental de Arte de la Universidad del Zulia, a propósito de la vida extraterrestre. Y el ayayero, ese insigne zuliano gaitero, se pregunta si existen los marcianos y qué haría él si se encontraría con un marciano, y vamos a escuchar esa canción en la pausa musical.